Presentamos 24 AM. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a 24AM, viernes. Ay, qué rico, me encanta. Mi día favorito de la semana, ¿no? A todos nos gusta, ¿no? Sí, todo el mundo feliz. Todos con otro ánimo. Bueno, revisamos las noticias junto a ustedes como siempre y las novedades con respecto al proceso constituyente nuevamente. Con 38 votos a favor y 3 en contra, el Senado ahora aprobó el proyecto que habilita el proceso para una nueva constitución que comenzará en abril del próximo año con el denominado plebiscito de entrada. Sí, el proyecto modifica así el capítulo 15 de la Carta Magna para habilitar el proceso histórico. Sin embargo, fueron rechazadas por falta de quórum las indicaciones del proyecto que contemplaban paridad de género, facilidades para la representación de independientes y también las cuotas para los pueblos indígenas. Bueno, en el mismo tema, la Cámara de Diputados aprobó ahora el proyecto de paridad de género y participación de independientes. De esta manera, la iniciativa nuevamente será discutida ahora en el Senado. Sí, pues sí, con respecto a los pueblos originarios se generó una controversia, esto porque se aprobó la idea de legislar por los escaños reservados en el proceso constituyente. Sin embargo, no queda ningún artículo dentro de esta normativa, dejando todo el proceso para que se discuta en el Senado. Sí, ahora las repercusiones políticas han sido bastante profundas, sobre todo con respecto a la Unión Demócrata Independiente, porque a consecuencia de esta aprobación, esto generó la molestia dentro de la tienda gremialista, partido que evalúa su participación en Chile Vamos, al menos en una entrevista anoche, bastante tarde, cerca de la medianoche, en Cooperativa y otros medios. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, señaló que congelaban derechamente su participación en el bloque Chile Vamos. Vamos a ver qué efectos tiene esto en el oficialismo, en el gobierno, porque la molestia también, dijeron, no solamente es con Chile Vamos y los partidos, sino que también con miembros del gobierno, particularmente apuntando a Gonzalo Blumel, ministro del Interior, en su calidad de también dirigente de Opoli. Sí, a ojos de la UDI se estaría desvirtuando este pacto inicial para un proceso constituyente y yendo mucho más allá de lo que se había planteado en ese primer acuerdo del 15 de noviembre. Vamos a quedarnos pendientes a ver cuánto podría escalar esta pugna política y si esto podría tener o no algún tipo de incidencia en lo que se está discutiendo hoy día para ese proceso. Así es. Y en otro tema, a través de un comunicado, el Tribunal Constitucional negó el retiro de los fondos de AFP requeridos por la profesora María Angélica Ojeda y la trabajadora de la salud Beatriz Valenzuela, quienes ingresaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones. Sí, fue una decisión unánime de 9 votos contra 0. El texto afirma que se adoptó el acuerdo de inaplicabilidad por ser inconstitucional, lo que derivó en el rechazo de este requerimiento. Era un fallo bien esperado por parte del Tribunal Constitucional. Estaba la posibilidad de que se le abriera la puerta al retiro de fondos desde las administradoras de fondos de pensiones. Finalmente esto no ocurre, ya había muchas advertencias y estaba la oposición no solo de las propias AFP, sino que también del gobierno diciendo que podía pasar en Chile algo similar a lo que pasaba en Perú, donde se ha permitido el retiro, pero donde también hay gente que ha sacado esa plata y se la ha gastado en otras cosas y luego eso se convierte en una carga para el Estado. Finalmente no se le da luz verde a esto y se sigue considerando que este es un ahorro forzado y que uno tiene que utilizar esos dineros para jubilarse el día de mañana, no para otra cosa. Así es, y el fallo contundente, 9-0. Sí, no sin hubo lugar a ningún dudas. voto que se inclinara por la otra opción, que dejó muy molestas a las agrupaciones, por ejemplo, como No Más AFP. Vamos con otro tema en materia internacional. Ya, pues hablemos de Evo Morales. El gobierno argentino confirmó que el expresidente de Bolivia tiene impunidad diplomática y que va a reforzar su custodia tras la orden de detención en su contra emitida por el gobierno interino de Bolivia. Sí, de acuerdo a medios de ambos países, fuentes del gobierno de Alberto Fernández confirmaron que el exmandatario va a recibir más protección policial luego que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez cumpliera con su advertencia de emitir una orden de detención en su contra, acusándolo de sedición, de terrorismo y financiamiento del terrorismo. Sí, se aumentará la custodia del exmandatario en Argentina, en donde hasta este momento solo era custodiado por 2 guardaespaldas. Evo Morales brindó una nueva conferencia de prensa este día jueves desde Buenos Aires, en donde aseguró que él sigue siendo el presidente de Bolivia porque su renuncia nunca fue aceptada por el Parlamento. Bien, 6:34, cielo despejado en la capital, máxima de 31 grados,
Le vamos a preguntar a Iván Torres si esto ha variado o no, sobre todo en la antesala de un fin de semana en que se vaticinan temperaturas récord. Inicio de la próxima semana incluso con 35 grados, pero mire, solamente como consuelo, entre comillas, ¿viste las temperaturas para hoy en Australia? No las vi, pero sé que son Sydney, altísimas. Melbourne, 44, 45 grados. Con incendios forestales, pero voraces. ¿Eh? Así está la cosa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Deportes. Bien, hay hartos movimientos, cambios, contrataciones, bueno, novedades. Todo en materia pasando. deportiva. Sí. Rodrigo Orellano. ¿Se confirmó o no el Mati Fernández? Sí, ya está prácticamente. Falta solamente que lo presenten oficialmente, pero ya el acuerdo está. Son solamente detalles de rigor. Oye, pasan cosas. Ayer, ¿saben hasta qué hora trabajaron en la NFP? ¿Hasta qué hora? Hasta las 2 de la mañana hubo consejo presidente, ya les voy a contar los Es detalles. como en el Congreso que se mandan así como unas jornadas maratónicas. Maratones tremendos. Arranquemos con Colo-Colo actualizando porque ya es de público conocimiento, de pronto hay cláusulas de confidencialidad en los contratos, pero ya se han ido filtrando distintas situaciones del contrato de Matías Fernández. ¿Por qué se ha demorado tanto la oficialización de Matías Fernández? Porque tiene muchos anexos, tiene muchas aristas, apéndices este contrato, donde el jugador obviamente va a percibir un salario que lo conversábamos ayer, en promedio es más bajo de lo que gana un futbolista en Colo-Colo, de las características de Matías Fernández, y además va a tener que cumplir, al igual que por ejemplo Jorge Valdivia, con una cantidad de minutos superior al 50% y además va a tener un anexo por goles convertidos también para poder incrementar su salario. Ahora, además de Matías Fernández, Colo-Colo está detrás de dos nombres, porque Leonardo Valencia y Edson Puch son las otras dos cartas que tiene Colo-Colo para su plantel del año 2020. Hablamos en algún momento de un presupuesto reducido, de una billetera acotada. Sin embargo, Colo-Colo con negociación, con lobby, con la figura también de Marcelo Espina, está logrando acercarse a jugadores de bastante nivel para cumplir con lo que pide Mario Salas. 28 años tiene Leonardo Valencia, volante que juega en el Botafogo, ya lo dijo el presidente del Botafogo. Lamentablemente la gente no lo quiere. Quiere volver a Chile, ya jugó en la U, no tendría problemas en jugar por Colo-Colo. Y el otro sueño es Edson Puch. Cada vez hay más sintonía entre Colo-Colo y el Pachuca. Escuchemos a Aníbal Mosa refiriéndose a esta ventana de fichajes que puede ser muy positiva para Colo-Colo. ¿Es un esfuerzo económico, Aníbal? ¿Un esfuerzo económico, Matías, para poder volver al Monumental? Sí, hizo un esfuerzo económico y él ha colocado, ha cedido de sus pretensiones y estamos logrando, como te digo, todavía no tenemos el acuerdo, pero estamos logrando llegar a un punto donde ambas partes nos sintamos cómodos. A Marcelo el directorio lo mandató para que buscara algún tipo de acuerdo con Jorge para ver un gesto en cuanto a lo que podía significar su renta. Y la verdad las cosas que nunca recibimos un gesto, nunca nos dijeron, oiga, mire, por esto nosotros podríamos quedarnos. Entonces al no tener esa disposición, ese gesto que estaba esperando la institución, dado el poco tiempo de juego que jugó Jorge el año 2019, el directorio decidió no renovar el contrato. Ahí estaba refiriéndose también a la salida de Jorge Valdivia. Aníbal Mosa, lo decíamos, hay sintonía con Pachuca. Y si Colo-Colo logra levantar a Edson Puch de la Universidad Católica, sería realmente un golpe al mercado. Hay sintonía entre Colo-Colo y el dueño del pase, también con el representante del jugador. Hay que ver en qué momento la Católica golpea la mesa. Desde ya ha sido público que en Pachuca calificaron la primera oferta de Católica como una vergüenza por lo baja. Nos vamos con un ex Colo-Colo que encontró futuro en la primera B del fútbol chileno porque va a jugar en Deportes La Serena. Jaime Pajarito Valdés, que fue anunciado como refuerzo del cuadro granate de cara a toda la temporada 2020. Recordar que La Serena va a pelear por un ascenso todavía, podría jugar en la primera división. El cuadro papayero anunció la contratación de Valdés a través de sus redes sociales, dejando en claro
que el jugador sí o sí va a estar todo el año, dejando de lado algunos rumores que hablaban que tenía un contrato para estar en la liguilla y que luego lo iba a renegociar. No, va a estar todo el año con el cuadro de la región de Coquimbo. Un Jaime Valdés entonces que no vuelve a Palestino, el club donde siempre ha dicho que se quiere retirar, y se va a dar una oportunidad para jugar en el cuadro papayero y también a ver si es que logra llegar a la primera división. Y el hincha de la U que no se enoje, sí, también estamos atentos a lo que hace la Universidad de Chile, que también está mirando lo que va a suceder con el Chile 4, ese cupo tan conflictivo, donde está la U, donde está la Unión Española, y que va a tener que ser definido sí o sí en un partido antes del 24 de enero. Esta es la primera cara nueva de la Universidad de Chile, confirmada, presentada. Se trata de Fernando Cornejo, jugador formado en Cobreloa, hijo del histórico corazón de minero Fernando Cornejo, que llega entonces por un año a la Universidad de Chile, proveniente de Coquimbo Unido. También tuvo un paso por Audax Italiano. Se ilusiona entonces con esta oportunidad que le brinda Hernán Caputo para ser parte del conjunto azul. Novedades con la U, Matías Rodríguez va a continuar. Y ojo que esta es una información y hay que ser muy claro al citar los créditos. En una información de la cadena DirecTV se asegura que Jorge Valdivia ha sido ofrecido a la Universidad de Chile. Una noticia que puede marcar la jornada de viernes. Somos responsables, damos el crédito. ¿Se imaginan un mago vestido de azul? Podría ser también otra de las grandes novedades en este mercado. Escuchemos al nuevo refuerzo de la U, el que sí está confirmado, Fernando Cornejo. Bien, la verdad que contento por este nuevo paso en mi carrera. La verdad que viví momentos muy, la verdad, complicados, y llegar a un club grande, la verdad que es una felicidad tremenda para mí, para mi familia, y espero seguir logrando cosas acá en el club. Ahí estaba Fernando Cornejo. Nos vamos ahora con la Universidad Católica, que después de tanto que hablamos de las dificultades que iba a tener el conjunto de la Franja con la Copa Libertadores, por lo menos aparece una buena noticia, porque ayer la Conmebol confirmó los grupos para la Copa Libertadores, ya lo había confirmado, y ahora confirmaron los horarios. La buena noticia para la Católica es que va a terminar la fase de grupos como local. ¿Contra quién? Contra este representante que va a salir de la Prelibertadores, donde puede ser el Macará de Ecuador, el Tolima Internacional de Porto Alegre, o el representante chileno, la Universidad de Chile o la Unión Española. Con ese equipo va a debutar como visitante y va a cerrar como local el 7 de mayo. El 3 de marzo es el debut de la Universidad Católica. Entre tanto movimiento, por lo menos una buena para los cruzados en esta competitiva Copa Libertadores, donde ya lo dijo Ariel Holland, ellos no van a dosificar, no van a elegir y van a tratar de ir a competir a ambos torneos. Por lo menos siempre es bueno terminar en casa la fase de grupos, algo que no le había pasado a la Universidad Católica en las 2 ediciones anteriores, donde también tuvo un complicado grupo. Vamos con el Consejo de Presidentes también, actualizando toda esta agenda de día viernes, porque ayer lo dijimos, es el consejo más grande del año, es el más largo, porque se aprueban las bases del fútbol chileno para toda la temporada. Ahora, lo que no había pasado es que debutó, o sea, que duró hasta las 2 de la mañana. El récord de un consejo de presidentes era hasta las 23:45. Hasta las 2 de la mañana estuvieron reunidos, viendo bases y viendo las decisiones con las que se va a guiar el campeonato nacional. Entre las medidas están: los juveniles aumentan los minutos en cancha. Cerca de, se doblega, antes eran cerca de 1.500, ahora va a estar cerca de 2.500 minutos en cancha jugadores de la categoría sub-20 para, obviamente, empujar hacia arriba a estos nuevos valores del fútbol chileno. Además, se toma la decisión de que se mantienen los 5 extranjeros por equipo. Colo-Colo y Unión La Calera estaban empujando a tener 6, sin embargo el Consejo definió que se mantienen 5 por equipo. Otra cosa importante, van a haber 3 descensos y 2 ascensos para regular la cantidad de equipos en la primera división. El 24 de enero se mantiene la fecha de inicio
para el Campeonato Nacional de la Primera División, y la Primera B va a iniciar el 28 de febrero, parte de las distintas decisiones que tomó este Consejo de Presidentes. Ya estaremos obviamente profundizando en promedios, en distintas maneras en las cuales se va a definir estos 3 descensos, y también esperando lo que va a ocurrir con la liguilla, que va a poner un equipo más en la Primera División. Pero por lo menos más minutos para juveniles, se mantiene limitado el cupo de extranjeros y ya se definieron las fechas para iniciar la temporada. ¿Quieres saber algo de la selección chilena? Bueno, yo le cuento 2 cosas de la selección chilena. La primera es que la selección chilena masculina se mantiene en el puesto 17 a nivel mundial en el último ranking FIFA, y que tiene ya una baja para la selección sub-23, porque Víctor Dávila, el delantero, talentoso delantero iquiqueño que juega en Pachuca de México, se transforma en la primera baja de Bernardo Redín para el preolímpico, que va a entregar 2 cupos a Tokio 2020. Una selección que ha tenido poca preparación, una selección que llega prácticamente con pocos partidos juntos, con más que nada la memoria de los años que se conocen los jugadores, y que tenía en Dávila a una de las figuras, a uno de los jugadores que podía marcar diferencias. Bueno, el joven delantero ha privilegiado su carrera personal, obviamente viene de una lesión que tuvo el año pasado, una fractura bastante dura, por eso mismo, aconsejado por su equipo, toma la decisión de ausentarse de este preolímpico que se va a jugar en Colombia del 18 de enero al 9 de febrero. Una decisión y otro problema más para este equipo sub-23, al cual verdaderamente no podemos exigirle mucho más. Con la preparación que ha tenido, esperar que les vaya lo mejor posible y que cumplan obviamente con una buena actuación. Seguimos revisando otras informaciones a esta hora de la mañana, porque lo mostrábamos ayer y hoy día ya lo analizamos. Este salto de Cristiano Ronaldo, 2 metros sobre los 2,5 metros, 2,56 metros, le anotó a la Sampdoria con un salto que lo hace elevarse del suelo sobre los 71 centímetros, más incluso que el promedio de los jugadores de la NBA. Es un salto que da la vuelta al mundo, que obviamente vuelve a repetir el potencial atlético de un tipo que en poco tiempo más va a cumplir 35 años. Un verdadero atleta, Cristiano Ronaldo. Ya lo han dicho, lo comentó Río Ferdinand, que es un jugador que desde los 23 años, desde los 21, tenía a 10 personas preocupándose de su estado físico, que ha tenido obviamente una carrera exitosísima, ganador de Champions, de Balón de Oro, y que nos vuelve a deleitar con este salto espectacular que, si me permiten ser egoísta, me recordó a Iván Zamorano, ¿no? A nuestro Iván Zamorano, con esa capacidad de sostenerse en el aire. Lo compararon con Michael Jordan, con Zamorano. Un salto que da la vuelta al mundo con Cristiano Ronaldo, sus casi 35 años, desafiando las leyes de gravedad. Escuchemos las reacciones del mundo ante este gol casi imposible para Cristiano Ronaldo. Fue un gran gol, estuvo un tiempo infinito suspendido en el aire. Pensé que esas cosas solo se veían en la NBA. 2,56 metri ha colpito il pallone sospeso in aria per quasi un secondo. No sabía, obviamente muy contento por el resultado. El gol fue muy bonito y estoy muy contento por ayudar al equipo con los 3 puntos. Puede generar lesiones de ligamento, de otras partes blandas de la rodilla, y en el caso de él, como tiene una musculatura tan firme, con una rodilla tan estable, a él no le ocurre. Ahí estaba. Sí, era eso también. Uno lo ve caer a Cristiano Ronaldo, que ni siquiera cae directo al suelo, sino que cae en una pierna, lo cual habla obviamente de la preparación física que tiene este delantero de la Juventus, que nos vuelve a sorprender. Recordar que en algún momento en Inglaterra habían tratado de imitar uno de sus saltos, de sus goles de cabeza en una Eurocopa, poniendo una pelota en altura para que la gente en la calle pudiera tratar de cabecearla. Bueno, nos vuelve a sorprender, y aparte con esa... no sé, es impresionante. Más allá de la cámara lenta, la manera en que se suspende en el aire Ronaldo, no, verdaderamente impresionante. Zamorano le hacía. Sí. Zamorano tenía esa facilidad de quedarse suspendido, es increíble. Zamorano siempre lo ha dicho, él siempre, más allá de que no tenía la estatura de otros jugadores europeos, él decía,
lo más importante es saltar hacia adelante. Pero ahora suspenderse como lo hacían ellos es también el rechazo y el trabajo de piernas. ¿Cuánto te has logrado despegar del piso tú en un salto? No, yo tengo muchos problemas en despegarme del piso. Mientras más cerquita, mejor. Vamos con una situación que ocurre en Argentina y que fue impresentable. Miren, por favor, lo que ya ha sido denominado como la peor patada del año ocurrió en la final de la Liga Lujanense en Argentina. Esta patada criminal que obviamente da la vuelta al mundo y además terminó provocando una batalla campal, como lo podemos ver en pantalla con esta final de esta Liga de Luján. Quedaban pocos minutos para el partido. Se llama Lucas Torres, volante del SAT, Sindicato Argentino Televisivo. Les aviso ya que en el equipo de TVN no juega este tipo. Le propina una feroz patada a un jugador de Jahuel cuando su equipo iba perdiendo por 4-1. La acción terminó obviamente desembocando en una pelea en el terreno de juego que involucró al banquillo, a los asistentes y a otros más. ¿Saben lo peor de todo? Que este tipo tenía antecedentes. Lucas Torres venía de una sanción por violencia el año 2016 cuando jugaba en la Primera D. Ahí golpeó a un árbitro y tuvo 24 partidos de suspensión. No, impresentable la patada, ni para fútbol amateur, ni para campeonato de periodistas. No, impresionante. ¿Menos mal que no lo quebró? No, menos mal, o sea, se mueve, pero completamente agresivo y obviamente la reacción de los rivales en una imagen que otra vez nos llega a Argentina con mucha violencia. No, es impresentable, para nada que el fútbol sea una excusa para la violencia. Una imagen bonita, Gonzalo, yo sé que esta historia a ti te gusta mucho, la hemos seguido acá en 24 AM. Nicolás Pino, este chico de 15 años, va a correr en Europa en la Fórmula 4, en una carrera ascendente. Lo hemos acompañado, ¿no?, en sus inicios en el karting, en las vueltas en el autódromo de Codegua. Bueno, participó en unas pruebas en Sevilla y en Barcelona y fue contratado nada más y nada menos que por el equipo de Kimi Raikkonen, este piloto finlandés, ex Ferrari. Y cómo no ilusionarse con la edad que tiene Nicolás Pino. Fórmula 4, ustedes lo pueden ver, estos son los autos que va a correr. Y una Fórmula 4 que obviamente marca el inicio para muchos del camino soñado que en algún momento tuvo Eliseo Salazar, la Fórmula 1. Una bonita oportunidad entonces en este equipo de Kimi Raikkonen, un equipo británico que invita, que trabaja y que contrata a Nicolás Pino entonces para correr en Europa. Y como día viernes, vamos, esto va a ocurrir el 14 de enero, se va a dar iniciada la 12ª edición del desafío Transandes, una competencia internacional de mountain bike por etapas que se va a desarrollar en la zona cordillerana de la región de la Araucanía y que está considerada entre las 5 más importantes a nivel mundial. 5 días, 350 valientes competidores, 20 países, así que la invitación ya para prepararse para este tremendo desafío para los fanáticos del mountain bike. Me sumo al mountain bike. Entretenido. Es bonito, la bicicleta siempre acompaña. Aparte es una actividad familiar para hacer con los hijos. Se ha puesto muy de moda. Hay cada vez más gente haciendo deporte. Sí. Cada vez más gente trotando, andando en bicicleta. Cada vez más gente en bicicleta. Eso es buenísimo. Sí. Ya pues, genial. Nos quedamos pendientes. Gracias, Rodrigo. Buen día. Nos vemos. Bien, avancemos a otras noticias. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de paridad de género, esto luego que el Senado la rechazara el día de ayer. Sí, de esta manera la iniciativa nuevamente será discutida en la Cámara Alta. Esta vez la instancia sobre la participación de independientes y paridad de género fue despachada, terminando así su primer trámite constitucional. Se aprobó mayoritariamente de hecho y con respecto a los pueblos originarios se generó una controversia. Esto porque se aprobó la idea de legislar por los escaños reservados en el proceso constituyente, sin embargo no queda ningún artículo dentro de esta normativa, dejando todo el proceso para el Senado. Todo sigue en trámite y se revisará en enero. Como consecuencia de la aprobación de este proyecto se habría generado una profunda molestia al interior de la UDI, partido que evalúa su participación en Chile Vamos. Y creo que esto es un logro para Chile. Somos más del 50% de la población y creo que debemos estar en paridad
en el órgano constituyente. Existe un trabajo mancomunado entre mujeres para mujeres y hoy día empieza otro camino que es más complejo. Tenemos que asegurar que esta votación esté en el Senado, así que a trabajar por eso ahora. Felices, inmensamente contenta y esperanzada que el Senado haga lo propio, que se haga justicia. Nuestros senadores en el Senado, yo espero que estén a la altura y que nos logren representar también con la señal que hemos dado nosotros hoy día en la Cámara de Diputados. Bien, son casi las 7 de la mañana, vamos a una pausa, regresamos de inmediato. A todos nos preocupa el cambio climático. Nosotros queremos ayudar a enfrentarlo. Usamos sol, mar y viento para producir cobre, metal indispensable para el desarrollo de tecnologías limpias que no generan emisiones. Porque el mundo nos exige cambios. Antofagasta Minerals. Generación de cambio. Sponsor oficial de la Fórmula E. Mazda te invita a una nueva era. Ya está disponible All New Mazda 3. Con nuevo diseño que encarna la estética japonesa. Reduce el ruido exterior, creando el silencio adecuado que potencia el nuevo sistema de parlantes y acústica interior. Nueva arquitectura Sky Active. Mejor postura, menos impacto y vibración para el disfrute total del manejo. All New Mazda 3. Disfruta hoy el auto que da inicio al primero de una nueva generación. Este sábado, ¿Por qué vinieron hasta ahora, caballero? un humorista de trayectoria. Oiga, queridos chilenos, vamos a realizar el Mundial del 62. Pauta Meléndez. Pero sé que hay un joven acá que tiene un tarro de pollo frito escondido. Un vanguardista de la comedia. Él es el Diego Portales de acá de la sala. Prueba de humor. Su nota espero que le permita pasar de cuarto medio. Sábado, 22:30 horas. Puso el lenguaje. Yo no quería, él me obligó. Solo por TVN. Este sábado, jugando a ser grandes. Le cortaré un diente. ¿Cómo me va a cortar un diente? Experimentando en su entorno. Ahí está. La magia de aprender siempre te puede sorprender. Llámate a los bomberos. Dile que venga. Pueden venir, aquí también somos bomberos. La aventura de crecer. Sábado, desde las 9 de la mañana, solo por TVN. Este domingo. Abuelo, ¿por qué? ¿Ah? No es suficiente con lo que has hecho. La golpeaste. Y no basta. No entiendo por qué la odias tanto, abuelo. Suegra, salí al mercado del pueblo. Así que le vendiste información a los Satoglu sobre Mira. Dispara. ¡Tómala! ¡Mátame de una vez! Ercai, de domingo a miércoles, solo por TVN. Bien, ya estamos de regreso junto a Gonzalo Jiménez para saber cómo están las calles, qué está pasando con el tránsito. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Carla, Gonzalo? Muy bien. Es día viernes, son las 7 de la mañana con 2 minutos. ¿Y las calles lo saben? Y las calles lo saben. A ver. Sí, porque hay taco. Hay taco en el sector de Avenida Libertador Bernardo Higgins, todo esto, en el sector de aproximadamente General Amengual, hasta donde está esta unión con el sector del corredor del Transantiago en dirección hacia la comuna de Maipú, donde finalmente también comienza la ruta 68. Ahí ustedes pueden ver, apreciar mucho taco hasta ahora, todo en rojo en este sector. ¿Por qué? ¿Por qué se originó todo esto? Porque hay un vehículo detenido en el sector de General Amengual, ahí en plena intersección con la Alameda, y eso generó el taco muy temprano en la mañana. Aquí los semáforos estaban funcionando, por lo que hemos visto, pero ese auto detenido generó este taco. Ahí está. Vehículo detenido, lo reporta Waze a esta hora de la mañana, aún sigue ahí, así que por eso... Un poquito más arriba de las rejas. Un poquito más arriba de las rejas, sí, con unas 4 o 5 cuadras más arriba de las rejas. Ya. Vamos a seguir mostrando también otros sectores que había mucho taco, pero ahí el Waze se actualizó. Pero acá sí que hay problemas. La autopista Costanera Norte, esto es la comuna de Cerro Navia. ¿Por qué? Porque se ha informado a través de la Unión Operativa de Control de Tránsito que muy temprano hubo barricadas en la Costanera Norte en dirección poniente al oriente. Esto es la comuna de Cerro Navia a la altura del Montijo, para que la gente tenga precaución si va a transitar por ahí, si va a pasar por esta ruta, se va a encontrar con algunos objetos en el camino, barricadas que... O sea, ¿siguen las barricadas a esta hora? A esta hora sigue la barricada, según lo ha informado también la Unión Operativa de Control de Tránsito, y también lo que ha informado a los usuarios de Waze que han ido reportándolo durante esta mañana. Fue aproximadamente a eso a las 6 de la mañana con 40 minutos, así que quedan algunos objetos ahí en ese camino de la autopista Costanera Norte en dirección hacia el oriente, a la altura
del Montijo. Vamos a revisar lo más visto en nuestro sitio 24horas.cl. Tiene relación también al tránsito, porque ya recordemos que a partir del próximo día lunes 23 de diciembre abre una nueva estación del metro. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? La estación Bío Bío de la línea 6. Buenas noticias, también recordemos que este miércoles el metro está funcionando hasta las 11 de la noche. Se espera que en abril del próximo año estén operativas la mayoría de las 136 estaciones del metro, pero muchas de ellas van a recién abrir sus puertas ya a finales del próximo año. Esto porque varias de estas estaciones fueron muy dañadas el día 18 de octubre, cuando comenzó este estallido social, y se espera que abran lo antes posible para trasladar a las cerca de 2.700.000 personas que lo hacen día a día cuando están todas las estaciones operativas. Pero acá en nuestro sitio 24horas.cl están las fechas de reapertura de las estaciones que se encuentran cerradas a esta época del año, y claramente estaremos muy atentos porque es información importante para la gente que se levanta temprano y utiliza este medio de transporte. Tal cual, por eso será lo más visto también. Hay mucho interés y cada vez que se rehabilita una estación se está impactando para bien en la calidad de vida de muchas personas. Así que ojalá que ese calendario se pueda ir acortando en los Hasta tiempos. ahora son 109 estaciones hasta el día viernes. Ya el día lunes van a ser 110, van a quedar 26 también para que sean reabiertas. Ya. Buena cosa. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Mira, y van a ver si estábamos vestidos iguales, pero No. Qué elegancia, unidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, que bien estiloso, Iván Torres. Viernes, Gracias, Gonzalo. viernes. Eso. ¿Cómo está, don Iván? Bien, esperando El calor. La ola de calor que se viene muy fuerte. Se viene fuerte día domingo, lunes, no Santiago, la zona central, los valles centrales en realidad. Veamos de inmediato información. Ayer la máxima fue 27.8. Hoy día esperamos un alza, nuevamente sobre 30 grados. Estuvo agradable ayer, estuvo como dijiste tú, abochornado. Estuvo rico, para que no nos gusta tanto el calor. La presencia del anticiclón está siempre el anticiclón está en Chile, salvo cuando hay sistemas frontales. Esto rige nuestro clima en general y llega a estas alturas del tiempo, cerca ya de la región de los lagos. El anticiclón entonces está bastante fuerte, solamente algunas precipitaciones en la zona austral de nuestro país. Viento también, como es costumbre, cuando hay viento del sur, surazo le llaman, en la costa esto se activa y normalmente en la tarde llega hasta 40 kilómetros por hora. Detalle del pronóstico de inmediato para el día viernes. Ya nos acercamos ya a la próxima semana. 31 grados, cielo despejado en la capital. 12.8 es la actual, la mínima por ahí por los 12.5. Ayer fue bastante alta, casi 17. Veamos también detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte, Arica, con cielo despejado, también Iquique, Antofagasta 22 grados, Copiapó 29, La Serena también con cielo despejado, máxima 20. Recordemos que en la mañana hay nubes bajas. En Valparaíso, cielo claro con una máxima de 22. 29 en Rancagua, Talca parcial, también Chillán y Concepción, con máxima entre 28 y 29 en los valles de las regiones del Maule y Ñuble, 22 en Concepción, más cercano a la costa. La región de la Araucanía, con una máxima grata, 21 grados, parcial también Valdivia, Osorno se nubla, también cielo nublado en Puerto Montt con 18 grados y Quillón con 16. En la región de Aysén, para Coyhaique una máxima de 14, también abundantes nubes, Chile Chico parcial con 18, en Puerto Natales con algunos chubascos, máxima 17, también en Punta Arenas y Puerto William con máximas de 14 grados. Atención los próximos días, se viene calor intenso. Mañana 31, 32 grados parcial, pero el día domingo y el día lunes máxima de 34, 35 grados en el centro de Santiago. Esa noche entre lunes, o sea, entre domingo y lunes, sí, imagínate cómo va a ser. Sí, o sea, si siempre cuesta el lunes, Este lunes va a costar más. No, porque aquí la temperatura se va a mantener muy alta en el fondo durante estos días. Y siempre damos recomendaciones a la gente que está en su casa, especialmente el día domingo y lunes, durante la mañana temprano abran las ventanas, pero después ya antes del mediodía ciérrala y en la noche ventile, porque si no el calor se va a acumular y va a tener más de 25 grados a las 10 de la noche. ¿Una posibilidad de simular o hacer un cálculo estimativo de cuánto podría ser la temperatura de esa noche? Por ejemplo, cuando entre 2 días hay 34 o 35 grados, en la noche debería estar en torno a los 22. Hay una regla general. ¿Ya? No la inventé yo, pero yo la he dado a conocer. Vamos. A lo mejor la inventé yo, no estoy seguro. Está todo inventado. Se la inventó patente. A la temperatura máxima, con condiciones ideales, vale decir, con poco viento y sin nubes, tú le restas 10 grados para las 22 horas. Si tenemos 35 grados, lo más probable es que a las 10 de la noche, el día lunes,
la temperatura sea de 25 grados. Alta temperatura. Intenso. Bien. Oye, pero nosotros nos quejamos, Nada que hacer, le cuidarse. contaba Carla temprano, las máximas para hoy en Australia. Tenemos mucho compatriota que nos ve por la señal internacional, les mandamos un saludo. 44, 45 grados. 45, sí. Son temperaturas lamentablemente para ellos, entre comillas, casi normales ya. Y eso viene como consecuencia también con grandes incendios forestales. Voraces, súper difíciles Voraces, de muy controlar, que han matado además muchas faunas. Ya ese nivel de además de la temperaturas flora, máximas no habla solamente de una cosa de incomodidad y de incendio, habla de posibles muertes, o sea, Sí. hay un riesgo sanitario. Un golpe de calor se puede producir con temperaturas sobre los 40 grados. Por eso la gente a esa hora normalmente no tiene actividades. Así que esperamos durante este verano que algunas ciudades de Chile lleguen a ese valor, alrededor de los 40 grados. Ya, lamentable. a prepararse, Bien, está muy nos intenso. vemos. Muchas gracias, Iván. Buen día. Que te vaya bien. Bien, vamos a avanzar con otros temas. Vamos a tomar contacto a esta hora con el periodista Fabián Collado con las noticias de las últimas horas. Fabián. Muy buenos días, Gonzalo, Carla. Comenzamos este reporte comentándoles que lamentablemente una persona perdió la vida y más de 9 terminaron heridas a raíz de un incendio que se registró durante las últimas horas en la comuna de San Ramón. Todo esto en una vivienda. Aparentemente todo indica que se podría tratar de una falla eléctrica y rápidamente las llamas fueron consumiendo diferentes casas que están ubicadas en la calle Aníbal Sañartu. Así fueron propagándose por diferentes instalaciones, también segundos niveles de estas propiedades del sector sur de la región metropolitana. Por consiguiente, es que los cuerpos de bomberos del sector, por ejemplo, el cuerpo de bomberos de la Granja, también el cuerpo de bomberos que está aledaño, el cuerpo de bomberos metropolitano sur, tuvo que llegar con el fin de poder colaborar con esta emergencia que estaba en pleno desarrollo. Estamos hablando de estas 9 personas heridas, 5 con principios de asfixia y además de eso con quemaduras. También 4 bomberos heridos por diferentes descargas eléctricas en medio de toda esta emergencia que ustedes están viendo ahí en pantalla y que suscitó cerca de la 1 de la madrugada. La víctima que fue encontrada luego de que los voluntarios combatieran todo este incendio es un adulto mayor de 72 años, el cual no está plenamente identificado, pero las labores investigativas fueron derivadas hacia la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien está a cargo de estos peritajes con el fin de poder esclarecer el inicio de esta situación, poder verificar el cableo eléctrico, todo esto en coordinación con el cuerpo de bomberos respectivos para poder esclarecer este trágico incendio que termina con la vida de una persona allá en la comuna de San Ramón. Además de eso, dentro de todo esto es cerca de las 2 de la madrugada que el siniestro terminó completamente controlado, pero obviamente con muchas personas, muchas familias absolutamente damnificadas a raíz de que sus casas terminaron destruidas. 3 viviendas ahí en ese sector de Aníbal Sañartu, la comuna de San Ramón, y revisemos declaraciones a esta hora de la mañana en 24 AM. Son 3 viviendas las afectadas, tenemos una víctima en el lugar, tenemos 4 bomberos lesionados que sufrieron una descarga eléctrica, se están investigando las causas del porqué. Tenemos 5 civiles también lesionados por principio de asfixia y algunos con quemadura. Sí, algunas son de agregado y otras son de material ligero, y también tenemos una vivienda de 2 pisos. Bueno, se tuvo que evacuar a todo el sector para que las personas que estaban durmiendo a esa hora de la madrugada y que pudieron observar esta emergencia no corrieran mayor peligro, y que además de eso, que estas llamas estaban amenazando en quemar otras propiedades que también eran de material ligero y que fácilmente podían terminar destruidas por el avance de estas llamas, como ustedes estaban viendo, que eran muy importantes y que lamentablemente cobraron una víctima fatal allá en San Ramón. Vamos a revisar más informaciones. Otro incendio, pero de características absolutamente distintas, un contexto absolutamente distinto, allá en la comuna de San Bernardo. Todo esto ocurrió durante la tarde de ayer en la calle Urmeneta. ¿Les parecerá conocido ese frontis?
es donde lamentablemente tuvo sus últimos segundos de vida la joven folclorista Javiera Rojas, la cual fue brutalmente asesinada durante la mañana del día sábado, y los 3 sujetos que están implicados en este caso se encuentran en prisión preventiva. Se trata de una manifestación que comenzó en la plaza de San Bernardo y posteriormente un grupo de personas llegó hasta esta casa abandonada, una casa ocupa que está en el costado derecho de la pantalla, donde se realizaron diversos rayados en las murallas y además se pegaron diversos carteles, principalmente alusivos a justicia para Javiera. Posteriormente se quemaron algunas bolsas de basura y cajas en el frontis de este domicilio, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, que generó un principio de incendio. Además que se lanzaron algunos objetos hacia el interior. De todas maneras, Carabineros tuvo que llegar con el fin de poder retirar a los manifestantes de ese lugar. Situación, emergencia que no pasó a mayores durante la tarde-noche de ayer, afortunadamente, pero de todas maneras que queda con ese simbolismo. Justicia para Javiera, y es lo mismo que pedía el padre de la princesa de las cuecas después de la formalización de cargos de quienes implicados como el autor material de este caso, que fue detenido en Quintero y que fue formalizado durante la jornada de ayer. Justicia no puede haber porque ella no está viva, lamentablemente, pero se va a buscar lo más cercano a esta situación mediante todo el proceso judicial que va a haber durante los próximos meses y que podría durar incluso un año, según todo lo que pueda provenir. De todas maneras, en todo caso, es él sindicado como autor material. Los otros 2 sujetos que habían sido sometidos a la justicia durante los días anteriores como coautores, por qué delito, robo con homicidio e inhumación ilegal. Además está a la espera de todo el examen, toda la autopsia en el servicio médico legal para ver si hay otros antecedentes que puedan aportar a esta investigación. Tenemos las declaraciones que pudimos obtener durante la jornada de ayer en medio de este caso judicial, en medio de las declaraciones de la Fiscalía, de la Defensa y también del padre de Javiera. Escuchemos. El autor directo en relación a la muerte de Javiera, en este caso quien habría efectuado las lesiones, hasta el momento las hipótesis confirman que sería el imputado que hoy fue formalizado. Mi representado me señala que él no fue el autor material del homicidio de la víctima de Javiera, sino que es Edgar Laiseca quien habría participado en esa situación. ¿Y la pareja de Edgar también participa? La pareja de Edgar no participa, de hecho no se le han imputado ningún hecho a ella. Que yo voy a llegar hasta lo último, o sea, no me voy a quedar así. El lunes ya tengo algunas reuniones con algunos representantes del gobierno que se han ofrecido a llevarnos la causa. Sí, principalmente porque el padre de Javiera lo que quiere hacer es tomar acciones judiciales propias. Estamos hablando de una querella criminal en contra de estos 3 implicados en este caso, en contra de Javier Bustamante, quien es considerado por la Fiscalía como el autor material del crimen de ella, también de Diego Bustamante, su hermano, como el coautor, y también de Edgar Laiseca, otro de los sujetos que está detenido y que también está bajo prisión preventiva, 120 días que se va a realizar la investigación en este caso, y que ya hay algunas consecuencias, algunas manifestaciones en relación a todo este brutal crimen que termina con la vida de esta joven folclorista, la cual fue despedida mediante este funeral que se realizó durante estas últimas jornadas, bastante simbólico, con las cuecas, con cánticos que se llevó a cabo desde el Centro Cultural de San Bernardo hasta el cementerio metropolitano. Gonzalo. Tremenda esta historia, realmente, este caso. Lo decían ahí, nada le va a devolver la tranquilidad a esta familia, pero que se haga justicia al menos y que caiga aquí todo el rigor de la ley, porque ella básicamente lo que hizo fue salir de su casa, hacer su vida normal, y termina con este desenlace fatal de manera inexplicable. Gracias, Fabián. Que tengas buen día. Nos vemos. 7:19. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con más 24 años.
7:21, un niño de casi 4 años cayó al vacío desde un 5º piso tras ceder la malla de protección de la terraza en su departamento ubicado en Las Condes. Sí, increíblemente sobrevivió a este accidente, pero ¿qué pasó con esta malla de seguridad que no funcionó? Vamos a ver. Tarde de miércoles, todo normal en las áreas comunes de este condominio de calle Carlos Alvarado en Las Condes, hasta que ocurrió esto. Caída al vacío de un objeto no bien definido se aprecia en las imágenes. Eso, hasta conocer lo que realmente sucedió. Para todos, una verdadera historia de horror. Un menor de edad de 4 años está en la terraza del edificio de departamento en 5º piso, y mientras se despedía a través de la terraza, ¿cierto?, de uno de sus familiares, la malla de protección se desprendió y el menor cayó. Cayó sobre una silla de plástico, estas sillas de playa. Caer al vacío de un niño de 3 años y 11 meses cundió el pánico y la incredulidad entre quienes se enteraron del hecho. Nadie lo entendía. Se escucharon gritos, muchos gritos. Y bueno, nos percatamos todo el movimiento, pero nunca pensamos que había sido chiquitito. Todos se preocuparon, los vecinos y todos, pues. Bueno, fue terrible lo que pasó, porque todos conocemos a Luca, que Luquita es de aquí. Increíblemente, el golpe sobre estas reposeras plásticas amortiguó la caída de Lucas desde el 5º piso. Fue socorrido al instante, trasladado en estado grave, pero impensadamente se encuentra fuera de riesgo vital, como apunta el reporte médico de la clínica alemana. La malla de protección anticaídas de la terraza cedió, propició el accidente. Ahora en el edificio todos se preguntan qué puede haber ocurrido. Que la malla a lo mejor estaba con el sol, se habría quemado, porque otra cosa no puede ser. La Brigada de Homicidios ya realiza las indagatorias. Una mala instalación, quizás falta de mantención, son algunas de las posibilidades. En el mismo condominio abundan estas medidas de protección. ¿Qué les han dicho quienes han recurrido al servicio? La empresa te dice que no sé cuántos kilos aguanta, kilos así como cuando uno se tira, que decían que aguantaba hasta 100 kilos. Y te lo demuestran, ¿no? En el momento. Te lo demuestran porque te la instalan y ellos mismos se tiran. Y esa es como la demostración que hacen ellos. Por eso llama aún más la atención que un niño que aún no cumple los 4 años se haya precipitado por una falla del material. Quienes proveen el servicio son categóricos. Los estándares han cambiado mucho en la actualidad. Las altas temperaturas son el principal enemigo de estas tiras de nylon. La orientación es muy importante. No es lo mismo una malla que esté con orientación norte o una malla que esté con orientación sur. La malla con orientación sur puede durar 4 o 5 veces más que la orientación norte. En la orientación norte hay que empezar a probarla al año. Eso se debe por la exposición prolongada al sol. Eso pese a que estas mallas incluso están diseñadas con protección a los rayos UV. Aún así, siempre existe la posibilidad, pese a los constantes chequeos, que la protección pueda fallar. Lo extraño es la forma de cómo se dio Las Condes. Una persona que pesa 60, 70 kilos, si se tira con fuerza, puede generar una fuerza superior a los 150 kilos fácilmente, entonces va a romper la malla. No es que vaya a pasar con malla y todo para abajo, pero sí va a sonar como una polera cuando se rompe y se le va a hacer un hoyito. El llamado está hecho, la mantención es primordial para estas mallas de protección. En ese detalle puede estar la diferencia. En todo caso, la PDI tendrá la última palabra en torno a lo que ocurrió con Lucas. Increíble realmente, qué bueno que terminó así esta historia, bueno, y con la aprehensión de qué pasó con esta malla, a chequear también y prevenir. Bien, 7 proyectos de edificación que contemplaban cerca de 2.600 departamentos en total fueron anulados por la Dirección de Obras de Estación Central por no cumplir los requisitos. Sí, una respuesta que llega tras la masiva construcción de los mega edificios que hoy siguen siendo un dolor de cabeza para muchos habitantes de esa comuna. Este es su patio, ¿no? Este es el patio, es una parte del patio de la casa. Ya se perdió la privacidad, se perdió la tranquilidad, se perdió todo. Así, rodeado de edificios, vive Miguel en Estación Central, una de las zonas predilectas para construir los llamados guetos verticales. Nos cuenta que su vida cambió drásticamente y que hoy lo único que quiere es irse de su casa en la que vive hace 55 años. Esta cuestión es enfermante, ya pasó a ser castaño oscuro. Ya no hay descanso, ya no tenemos espacio, si tú te fijas está lleno de estacionamientos, los autos arriba de las veredas. Es toda una locura la que está sucediendo aquí. Son 5 los edificios que colindan con su hogar y pudo haberse sumado uno más, pero la Dirección de Obras de la comuna no lo permitió. Al fin se tomó la sartén por el mango y cortamos esta cuestión, ¿no? Fíjate que nosotros ahora, mi casa, que esta es mi casa, no tenemos sol.
En las últimas 2 semanas, Estación Central comenzó una batalla con las inmobiliarias que buscan construir en la comuna. La primera fue hace una semana, a través de la Corte Suprema, que rechazó la edificación de 2 torres de 38 pisos. Y esta semana, la Dirección de Obras anuló 7 proyectos que contemplaban 2.600 departamentos en total. Si tiene que ser así, tiene que anularse todo esto para que no siga la construcción aquí. Y que si construye, que sea al tamaño, no sé, por último del poste. Por un lado me parece bien, porque hay muchos edificios que nos están saturando en todo. Es que para los vecinos de estos megaproyectos, la convivencia no ha sido muy amable. Al menos así lo asegura Juan, que vive a un costado de uno de estos edificios. Yo creo que ninguna comuna se merece construcciones de este nivel. La afección de esta construcción para nosotros como villa ha sido tremenda. También afecta la calidad de vida. Este era un barrio tranquilo hasta que llegó esto. Entre 2018 y 2019, la Dirección de Obras de Estación Central ha revisado 41 permisos de edificación. De ellos 7 no fueron autorizados por sus características, ya que hoy la altura máxima permitida es de 12 pisos en el eje Alameda. Los que están son los que tenían estos permisos y no se incluyeron en los procesos de invalidación por distintas razones. Pero desde el año 2018 hay una modificación del plan regulador de Santiago. Quedó con nueva normativa en la cual se establece como altura máxima 12 pisos. Pero para los expertos, este tipo de edificios no son el problema, sino que tiene que ver con la planificación de la ciudad. Una ciudad bien planificada puede perfectamente tener edificios en altura con una densidad alta. Aquí el problema está cuando construcciones de gran tamaño, de gran altura, en realidad no consideran las variables sociales, no consideran el cómo finalmente se va a insertar este edificio en el medio. Son los llamados guetos verticales, que nuevamente son cuestionados por autoridades y los habitantes de Estación Central, que hoy exigen no tener más este tipo de edificios. Internacional. Bien, vamos a ver qué ha ocurrido también en otros lugares del mundo. Estamos con Ignacio Martínez. ¿Qué tal, Carla Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, vamos a comenzar hablando nuevamente de Evo Morales. Ustedes ya lo adelantaban más temprano. El gobierno argentino confirmó que el expresidente boliviano tiene inmunidad diplomática y que reforzará su custodia tras la orden de detención en su contra emitida por el gobierno interino de Bolivia, mientras que desde ese Poder Ejecutivo se anuncia que se va a consultar a la ACNUR, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, para ver si Evo Morales puede, a través de las convenciones internacionales, hacer política en su calidad de refugiado en Argentina. De acuerdo a medios de ambos países, fuentes del gobierno de Alberto Fernández confirmaron que el exmandatario recibirá mayor protección policial luego que el gobierno transitorio de Yanín Áñez cumpliera con su advertencia de emitir una orden de detención en su contra, acusándolo de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo, algo que se concretó esta semana. Se aumentará la seguridad del exmandatario en Argentina, en donde hasta el momento solo era custodiado por 2 guardaespaldas, según se ha anunciado. Evo Morales brindó una nueva conferencia de prensa este jueves desde Buenos Aires, en donde aseguró que él sigue siendo el presidente de Bolivia porque su renuncia nunca fue aceptada en el Parlamento. Repasemos parte de lo que decía. La Asamblea tiene que admitir o negar la renuncia, sin que rechazar o aceptar mi renuncia. Y con la violencia, con amedrentamientos, con gasificaciones de la Asamblea, no dejaron sesionar la Asamblea hasta 22 de enero del 2020. Esta ley no ha sido abrogada ni derogada, y por esta ley sigue siendo presidente. La Cancillería Argentina ya anunció que no dará curso al pedido de detención que se libró contra el destituido presidente boliviano Evo Morales, según se ha informado a través de varios medios del país trasandino, en base a fuentes y a comentarios desde el entorno del presidente Alberto Fernández. El gobierno transitorio de Bolivia, como mencionábamos, va a plantear una queja formal ante Naciones Unidas por la actividad pública que está desarrollando Morales desde Argentina, y en caso de que sea aceptado su reclamo, realizarán un planteo formal ante el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a cambiar de tema con imágenes impactantes de lo que ha ocurrido en Perú a raíz de las intensas lluvias de los últimos días. Parte de un cerro se derrumbó en la cima de un puente en el norte peruano, que
que quedó completamente destruido tras estas fuertes lluvias de la semana. El puente Chacas se derrumbó después que partes de la carretera y la ladera de un cerro se despegaran por las altas aguas del río Cajas, que se desbordó debido a las intensas precipitaciones que ocurrieron en el país vecino durante esta semana. Los pobladores temen que el cerro se desprenda más y que la zona se convierta en una laguna. Hasta el lugar llegaron este jueves en la tarde autoridades de la provincia de Patás y personal de Defensa Civil y de la Policía Nacional de Perú para asistir a los afectados. Más al sur, en la localidad de Ayacucho, una carretera de montaña fue parcialmente destruida también por el desborde de los ríos a raíz de estas lluvias. Y luego que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara el juicio político contra el presidente Donald Trump, es incierto cuándo pasará al Senado, en donde se definirá su destitución. La presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, confirmó este jueves que esperará que el Senado brinde los lineamientos del juicio antes de nombrar a los encargados de la Cámara y de enviar los 2 artículos que fueron aprobados con las acusaciones, que son abuso de poder y obstrucción al Congreso en el caso de la llamada trama ucraniana. Sin embargo, es prácticamente un hecho, como ya les hemos informado, que el mandatario estadounidense será absuelto por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría con 53 legisladores frente a los 47 demócratas. Para aprobar la destitución se requieren 67 votos, 2/3 de la Cámara, una mayoría especial. Trump aseguró este jueves a través de Twitter que el juicio político liderado por Nancy Pelosi es tan patético que teme presentarlo al Senado. La líder demócrata reiteró que Trump abusó de su poder y que nadie puede estar por encima de la ley. Repasemos lo que decía ayer en una conferencia de prensa. El presidente fue enjuiciado por su comportamiento imprudente. Nadie está por encima de la ley ni de la Constitución y por eso ha tenido que rendir cuentas. Lo que viene será ver cómo se establece el proceso en el Senado para saber la cantidad de funcionarios que liderarán el proceso. Obviamente la situación de Trump ha sido seguida a nivel internacional muy de cerca y, por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que cree que las acusaciones del impeachment son totalmente inventadas y que los demócratas están tratando de ganar por esta vía lo que no lograron en las pasadas elecciones. Dijo que espera que Trump salga airoso de este proceso de juicio político. Recordemos que del impeachment en el Senado, que todavía no tiene fecha, van a participar todos los poderes del Estado. Los diputados demócratas van a actuar de fiscales, o sea, los representantes que lo acusan a Donald Trump, mientras que los senadores serán el jurado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, John Roberts, será el juez. En esta causa, Trump enviará a sus abogados para que lo defiendan, pero el presidente no tiene la obligación de estar presente cuando se desarrolle este impeachment en el Senado, que ya, pese a lo que pueda pasar, ha marcado la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Vamos ahora a Rusia, donde al menos un muerto y 5 heridos dejó un tiroteo ocurrido en el centro de Moscú este jueves, cerca de las oficinas del servicio secreto de ese país. Un agente de los servicios de seguridad rusos murió este jueves en un enfrentamiento a disparos contra un hombre que abrió fuego en una calle cercana a la sede del Servicio Federal de Seguridad, que está ubicada en la céntrica plaza de Lubianka. El agresor salió corriendo por la calle mientras disparaba y luego se atrincheró en un edificio cercano y fue neutralizado el atacante por las autoridades. Por el momento no se ha revelado su identidad. De acuerdo al Ministerio de Salud ruso, hay otros 2 agentes en estado de gravedad entre los 5 heridos que dejó el tiroteo. En los videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales y a través de distintos medios de comunicación se pueden escuchar varios disparos que se produjeron en las calles del centro de Moscú. De acuerdo a informaciones preliminares, el agresor habría utilizado un rifle Kalashnikov. La zona fue acordonada de inmediato y evacuada por la policía ante el asombro y la preocupación de la gente que transitaba por ese lugar. Se investigan las circunstancias de este ataque. Y cerramos con información del Reino Unido, porque Escocia pidió formalmente este jueves a Londres que habilite otro referendo de independencia tras la buena votación de su principal partido en las pasadas elecciones generales. Luego de los buenos resultados que obtuvieron los nacionalistas escoceses en los comicios del 12 de diciembre, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, aseguró que ya pidió al gobierno de Boris Johnson que permita un nuevo referéndum para que los escoceses decidan si quieren o no seguir perteneciendo al Reino Unido, y anticipó que buscarán otras vías
si se enfrentan a una respuesta negativa por parte del gobierno británico. La consulta tendría lugar a finales del próximo año y el Partido Nacionalista Escocés, que recordemos obtuvo 48 diputados en la Cámara de los Comunes y se posicionó como la tercera fuerza política del Reino Unido, presentó ya el borrador ante el Parlamento Autónomo de Escocia, donde tiene una mayoría que le permite superar de hecho a los conservadores y a los laboristas. En el año 2014 fue que Escocia realizó la consulta independentista, pero en aquella ocasión la propuesta fue rechazada por una diferencia de más de 10 puntos porcentuales en un escenario bastante distinto al que tienen ahora los nacionalistas, que se oponen al Brexit y que quieren seguir siendo parte de la Unión Europea, pero como un país soberano. Carla Gonzalo. Bien, pues vamos a ver lo que pasa en ese caso. Veremos. Más tensiones todavía. Otro problema para el gobierno de mismo. Boris Johnson, sí. Otro problema para Reino Unido. Se cuecen habas. Exactamente. Que estén muy bien. Gracias, Nacho. Nos vemos. Buen día. Bien, el Tribunal Constitucional resolvió rechazar de manera unánime, 9 votos contra 0, los recursos presentados por 2 jubiladas que pedían retirar sus ahorros de sus AFPs. Sí, vamos con Dani Linares, que nos va a contar más detalles y qué significa este fallo del Tribunal Constitucional. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Una respuesta contundente, al menos del Tribunal Constitucional, respecto a esta solicitud presentada por las requirientes de, a través del derecho de la propiedad, utilizar estos fondos para otros fines que no son precisamente el pago de pensiones. Vamos a conversar respecto a aquello junto a Hugo Cifuentes, académico de la Universidad Católica, que nos acompaña esta mañana, con de determinación de acuerdo. No es el fallo todavía, para eso resta un par de días, pero este acuerdo, al ser unánime, ya viene una opinión contundente por parte del TC en torno a este tema, ¿no? El tribunal se pronunció, todos esperábamos que lo hiciera. Habrá que leer el fallo para poder tener una apreciación más clara de cuáles son los fundamentos que tuvo el tribunal para adoptar esta decisión. Lo que uno puede decir desde el ámbito de la academia, del derecho a la seguridad social, es que haya tenido que llegar esto al Tribunal Constitucional para plantearse la relación entre dos derechos fundamentales, que son el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad social. Ambos son derechos principales para las personas. Ambos derechos han de buscar una manera de compatibilizarse y hacer posible que cada uno de ellos se cumpla y sirva a las personas. No puede el derecho de propiedad anteponerse a la seguridad social, ni la seguridad social al derecho de propiedad. Ambos deben buscar una armonía en conjunto con todo el resto de los derechos económicos sociales de las personas, para que al final obtengamos el objetivo que nos plantea el fin de la seguridad social, que es que las personas, llegada a la tercera edad o el momento que puedan pensionarse, obtengan una renta que les permita enfrentar ese periodo de la vida en que ya no las fuerzas físicas e intelectuales recomiendan que se retire del mercado de trabajo. Con ese fin, el constituyente establece un sistema de pensiones. Esa es la regla a nivel comparado. Los sistemas obligatorios de pensiones, los recursos son para pensiones. Lo que ocurre es que en nuestro país hay una dificultad con el nivel de la pensión. Y ese es un tema que tienen que resolver los colegisladores, o sea, el Ejecutivo y el Parlamento. En esa línea, lo planteado al término de los alegatos, ayer uno de los ministros incluso interpelaba a los requirientes señalándole que dónde estaba el error constitucional de su propuesta, en torno a que finalmente él planteaba que lo que se estaba pidiendo era una solución de política pública. Se necesitaba al legislador modificar el sistema de pensiones debido a que la seguridad social no estaba garantizada. En eso se basaba esta discusión, en que finalmente el monto de la pensión es muy bajo y por eso que ellos finalmente adoptan esta idea de poder utilizarlo para otros fines. Mire, la pensión tiene que ser una prestación económica suficiente, es decir, que atienda a las necesidades que la persona tiene durante la tercera edad. Pero como es un sistema contributivo, también hay que ser bien claro, tiene que haber una relación con el esfuerzo de cotizaciones con lo que va a ser mi pensión. Pero la misma Constitución establece que el Estado debe establecer un nivel mínimo de prestaciones. Por eso es que la discusión que ha habido en el Congreso y que seguramente va a haber en los próximos meses, tiene que ver cómo establecemos un mecanismo de pensiones en Chile que a todas las personas nos asegure un nivel mínimo de subsistencia, acorde con la realidad nacional, pero en que también influya en la cuantía de mi pensión, mi historia previsional. Eso a veces no depende solo de mi esfuerzo personal, sino que también depende de cómo se organice el empleo, el mercado de trabajo
y cómo el sistema es capaz de recaudar las cotizaciones, de tal manera que estamos en una oportunidad preciosa después de poder revisar nuestro sistema de pensiones. Ya hay que hacerlo. Mire, estamos conversando de reforma del sistema de pensiones, por lo menos en mi caso, desde hace 10 años. Y todos sabemos que hay que hacer el cambio. Lo que corresponde es que nos salgamos de las trincheras, de las posiciones, diríamos, más de defensa, de posiciones grupales, personales, sectoriales, para encontrar un punto que nos permita establecer un sistema de pensiones mixto, que incluya aportes personales, pero también incluya aportes solidarios, donde todos contribuyamos a tener una pensión mínima para todos, una pensión contributiva en que influyan mis aportes, los de mi empleador, y además que haya un esfuerzo solidario de toda la comunidad para mejorar las situaciones de los que durante la vida no han podido. Entonces el sistema tal como está, con estos 3 pilares que tiene, ¿no? El contributivo, digamos, de los ahorros son voluntarios y el básico, debiese agregarse un pilar adicional que es lo solidario, que se esté garantizado un punto solidario que apoye más este sistema. Mira, se puede conversar, pero 3 pilares me parece un pilar mínimo, sostenido por el Estado, que le asegure a todos los adultos mayores una pensión bajo en relación con el nivel de la pobreza. Un segundo pilar que tiene que estar construido con las cotizaciones, y si esas no son necesarias, con el aporte de todos. Y un tercer pilar voluntario, donde la persona defina libremente si lo usa todo ese esfuerzo que hizo durante su vida él, su empleador, las negociaciones que realizó con su sindicato. Es decir, hay muchos mecanismos para construir un tercer pilar contributivo voluntario que mejore la pensión. Y ahí a lo mejor ese esfuerzo hecho durante la vida puede la persona disponer en la situación que plantea la profesora y la persona de Punta Arenas, que son legítimas. Lo que ocurre es que como el nivel de la pensión no es suficiente, lleva a las personas a decir, bueno, tengo una enfermedad grave, hay un enfermo, un pariente con una grave enfermedad, o no he podido resolver, digamos, comprar mi propiedad y está este dinero que además me va a dar una mala pensión. Entonces, quiere cambiarle el sentido y no debemos hacer eso. ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque podría ocurrir, si lo hiciéramos, en un momento dado quedarnos sin ningún recurso. Perfecto, Hugo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana tras esta determinación que ha tomado el Tribunal Constitucional, un acuerdo unánime para el fallo se conocerá el mes de enero. Luego esta causa debe ser derivada nuevamente a las Cortes de Apelaciones, tanto de Antofagasta y Punta Arenas, para que den respuesta a estos requerimientos presentados por estas 2 cotizantes, tanto para la AFP Cuprum y el AFP Habitat, de poder retirar sus fondos dentro del sistema de administración de fondos de pensiones. Bien, seguimos muy atentos a estos casos, pero por supuesto también a la discusión de un tema que es estructural y que obviamente no ha dado el ancho con pensiones que a mucha gente no les alcanzan. Muchísimas gracias, Dani. Gracias también a la entrevistada. Buen día. Buen día. Buen día. 7:44. Estamos frente a la peor sequía de la cual tengamos registro. Palabras del ministro de Obras Públicas que reflejan la crítica situación hídrica que viven varias zonas en el país. Sí, ante este panorama, el gobierno ya ha anunciado una serie de medidas para poder enfrentar esta crisis. Vamos a tomar contacto con el ministro de Obras Públicas, justamente Alfredo Moreno, a quien ya vemos. Ministro, muchísimas gracias por este contacto y buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ministro, preocupado por esta situación de la que se nos viene alertando hace tiempo. Usted dice también que estamos en la peor sequía de la que se tenga registro. La pregunta, y yo creo que lo que más angustia, ¿no?, es saber si esto va a comprometer la disponibilidad de agua para el consumo humano. ¿Podríamos entrar en una fase de racionamiento, por ejemplo, de agua? A ver, tenemos 2 realidades distintas que son los campos, las zonas rurales y las zonas de las ciudades. En las zonas rurales ya tenemos un número no menor de sistemas que están afectados, que tienen pérdida de su fuente de agua o pérdida parcial o que muestran algún riesgo de tenerlo. Tenemos del orden de 250 sistemas entre Atacama y Maule, que es donde está la peor situación. Y por lo tanto estamos trabajando en cada uno de ellos, estamos haciendo nuevos pozos, estamos abasteciéndolo con agua de emergencia, en fin, ahí hay una situación que ya es muy compleja. Y luego, en el caso de las ciudades,
tenemos una afectación muy grande de los ríos que abastecen las ciudades. El Mapocho, por ejemplo, está en el 8% de su caudal histórico durante el mes de noviembre. El río Maipo, otra de las fuentes fundamentales de Santiago, también tiene una afectación muy significativa. El caso de Aconcagua, el río Aconcagua para Valparaíso, o los ríos que abastecen la sexta región, tienen caídas que son históricas, como ya le mencioné. El río Mapocho, por ejemplo, está en el nivel mínimo que ha tenido desde que hay registro. Todo eso afecta a la fuente y por lo tanto lo que tenemos, afortunadamente tenemos un sistema de agua potable en las ciudades que tiene una solidez mucho mayor que el de los rurales y nos ha permitido seguir adelante sin tener problemas y sin tener ninguna afectación al servicio en cada una de las ciudades de Chile. No hemos tenido problemas en ninguna de ellas a pesar de, como le digo, la situación. Pero entonces, durante los meses que vienen estamos al justo. Ya, y estar al justo, ¿qué significa? ¿Que podríamos eventualmente tener racionamientos, cortes programados de agua? ¿Que se va a hacer alguna medida de ese tipo? No tenemos programado ninguna de esas medidas, lo que significa es lo que estamos haciendo. O sea, por un lado, tomar nuevas medidas, adelantar obras, todo esto se resuelve con mayores obras, adelantar obras que estaban programadas porque la situación es mucho peor, mayor perforación de pozos, ampliación de plantas de agua potable, una mayor interconexión entre las distintas compañías, digamos, que atienden las distintas ciudades, de manera tal de poder intercambiar flujos de agua entre los que tienen y los que no tienen. Y también, lo segundo, hacer un llamado a los consumidores, que son estos grandes que usted mencionaba, las municipalidades, algunas instituciones, en fin, para que reduzcan su consumo de agua en estos meses, pero también a las personas comunes y corrientes. Todos podemos hacer una ayuda si es que somos más cuidadosos en el uso del agua, cómo regamos nuestros jardines, hacerlo durante la noche, cómo utilizamos el agua para bañarnos, cómo utilizamos, desde cómo nos lavamos los dientes, no dejar corriendo el agua, cosas muy sencillas, muy simples, que hacen una diferencia de uso de agua de varias veces la diferencia entre hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Son pequeñas cosas que ayudan. Sí. El panorama es el más complicado en la historia desde que se tenga registro. Ver al Mapocho con un 10% de su agua es realmente impactante, aunque ya nos hemos acostumbrado a poca lluvia, pero verlo así de seco es impactante. Al menos en lo personal tuve la posibilidad de ir a la zona del Cajón del Maipo, ver en la condición que están los embalses, los reservorios de agua es realmente espantoso, o sea, están en un 20%. Mi pregunta aquí va, ministro. Ustedes han dado a conocer algunas medidas y en fin, pero tenemos un 70% o más de déficit este año. ¿Qué pasa si el próximo año otra vez tenemos 70% o más? ¿Esas medidas van a ser suficientes o usted está pensando en que aquí hay que entrar a picar de manera más profunda? ¿Qué solución se le ocurre que podría ayudarnos a mitigar este escenario? Sí. Lo que tenemos que tener claro es que, para ponerlo en contexto, es cierto todo lo que usted menciona y es lo mismo que nosotros hemos estado comunicando, que la gente se dé cuenta de lo que tú has visto en el Cajón del Maipo y en otros lugares, los embalses que abastecen Santiago, por ejemplo, está el embalse El Yeso, está al 27% de su capacidad, los Aromos que abastece a Valparaíso están en el 30 y tanto, Peñuelas prácticamente ya no existe. Usted ha visto cuando llegan los helicópteros para los incendios en esa zona, prácticamente no hay agua. En Peñuelas uno está acostumbrado a una laguna enorme, ¿no? Bueno, todo eso es verdad. Pero hay lugares en Chile y países en el mundo que tienen mucho menos agua que la zona central de Chile y que viven perfectamente. ¿Cuál es la diferencia? Ellos han tenido esa disponibilidad más baja de agua siempre. Tienen las obras, la forma de vida, están adaptados para esa realidad. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Estamos siendo objeto de un cambio climático rapidísimo que se suma al este año 2019, que ha sido fuera incluso de esa curva de caída. Este es un año muy especial que obviamente esperemos no vamos a repetir, pero esta caída ha sido permanente por varias décadas. A veces hemos actuado como que esto no es un cambio permanente, sino que es un cambio transitorio. Lo que tenemos que hacer son las obras. Si uno hace las obras, si uno tiene, digamos, las nuevas fuentes, ya sea en el norte la desalación, comienza a reutilizar, digamos, las aguas servidas tratadas, comienza a hacer pozos profundos, digamos, más numerosos, infiltración de acuíferos, nuevos embalses. Bueno, se va creando la infraestructura necesaria
para un nuevo nivel de Ministro, agua. Así que esa es la tarea que tenemos en el mediano y largo plazo. ¿Se ha pensado, por ejemplo, en el fomento, en el premio para quienes inviertan en soluciones de mayor eficiencia en el agua? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen sus jardines, a lo mejor que son bastante poco amigables con la situación actual, con mucho pasto. Lo otro, hay países, y acá también en Chile está disponible la tecnología, que permiten reutilizar el agua domiciliaria. O sea, por ejemplo, el agua de las lavadoras, el agua de la cocina, que en vez de salir por la cañería a la alcantarilla, se reutilice para rellenar los estanques del baño. Las aguas grises. Exactamente, o sea, tal vez fomentarlo con un premio, con una rebaja tarifaria, con algún incentivo. Bueno, ¿no? hay dos cosas acá, ¿no? Uno, los que más utilizan agua aquí es el sector agrícola. Sin duda. Y hay ahí un incentivo enorme a la tecnificación. Todas las personas de un cierto nivel hacia abajo de tamaño tienen un subsidio muy importante para tecnificar el riego. Lo que se usa para regar por riego tendido versus un riego tecnificado es varias veces la diferencia. En lo que refiere a la ciudad que usted menciona, en Chile tenemos el sistema, ¿no es cierto?, de pago por sobreconsumo de agua, de tal manera que las personas que aumentan mucho su consumo tienen un costo muy elevado. Si eso se disminuye, obviamente tienen un beneficio grande. Por otro lado, hay una nueva ley, digamos, que está en el Congreso que apunta precisamente a las aguas grises. Ahora, las aguas grises requieren una instalación domiciliaria y hay que hacerla. Las casas hoy día no disponen de eso. Las casas nuevas, uno puede ir pensando en tenerla, cambiarlo en una casa existente tiene un costo relevante. O sea, no es fácil tomar esas aguas, separarlas de las aguas, digamos, que están más contaminadas. Hay que además hacerles un proceso, no se pueden usar directamente, así que ahí también tienen que unirse varias casas, porque una casa, tener la pequeña planta de tratamiento, de purificación que se requiere, tiene un costo que tiene que repartirse entre varios, así que vamos a tener que ir avanzando en todas estas cosas que usted menciona, de manera tal de que entre todos vayamos bajando el consumo. Debo decirle además que el consumo en Chile y en el mundo, el consumo por familia, está bajando. El consumo, por ejemplo, en Europa por familia es mucho más bajo que el que tiene en Chile, y en Chile hoy día el consumo por familia es mucho más bajo que el que teníamos antes. ¿Y cuál es la razón? La gente paulatinamente está cambiando de casas a departamentos, por lo tanto tiene menos jardines, tiene menos usos de agua que los que tenía antes, las familias son más pequeñas también, así que vamos avanzando hacia consumos más chicos, pero eso es un cambio lento, mientras el cambio climático está siendo un cambio muy acelerado, que es completamente inusual que sea de esa forma, digamos, no lo habíamos tenido históricamente, pero lo que vemos en todos los pronósticos de cambio climático que existen en el mundo, hay una cosa en la que coinciden, a lo mejor coinciden en otra. Hay lugares donde va a llover más, hay lugares donde va a llover menos. Todos coinciden que la zona centro-norte y centro-sur de Chile va a tener mayores temperaturas y menos precipitaciones. Entonces creo que tenemos que adecuarnos a eso, cambiando nuestra forma de utilizar el agua y también haciendo las obras necesarias para que tengamos todo el agua que necesitamos, no solo para el consumo personal, para el jardín, sino que para todas las actividades productivas que nos dan el trabajo y la capacidad de tener, digamos, otros bienes que también nos interesa tener, ocupan el agua, que es un elemento vital para todos. Sí, ministro, lo sabemos, es tremendamente relevante. Ministro, antes de terminar la entrevista, queríamos preguntarle también por otro tema, que son las protestas del No Más TAC que siguen. ¿Cómo explica usted que habiendo llegado a un acuerdo, habiendo hecho un esfuerzo, se siga con protestas? Hace un par de días se quemaron incluso casetas en Ovalle. ¿Usted espera que esto pare, que cese? ¿Habrá sido un error llegar a ese acuerdo? El presidente Piñera decía que a él le hubiese gustado no tener que llegar a acuerdo con ningún sector que haya bloqueado calles, por ejemplo, que es algo que está al margen de la ley. Bueno, nosotros hemos trabajado no solamente con el movimiento No Más TAC, sino que también con todas las asociaciones, federaciones, en fin, de transporte de carga, de transporte de pasajeros. Vimos cada uno de los problemas que tenían, vimos todos aquellos que requerían, digamos, una solución, porque había justicia en el planteamiento y eran cosas posibles de abordar. Acordamos entre todos este acuerdo, que por lo demás, como usted sabe, es público. Todos ellos han expresado, digamos, que es un acuerdo que es muy conveniente y que es además justo, y es el que estamos implementando. Yo creo que la gente tiene que entender que, más allá de lo que uno considere legítimo, de tener una aspiración a una cosa u otra, todos tenemos, digamos, nuestras propias opiniones, pero los derechos de cada uno llegan hasta cuando se topan con los demás. Cuando uno va y toma una carretera y corta el flujo, digamos, de las personas, le está dañando la vida a muchas personas, y por esa razón yo creo que esta es una cosa en la cual
buscamos un acuerdo, llegamos a un acuerdo, ahora hay que cumplir ese acuerdo, pero eso también requiere que estas personas lo cumplan. En todo caso, son un grupo pequeño de personas y el resto está cumpliendo perfectamente con lo que hemos acordado. O sea, por y parte seguimos del gobierno avanzando no, en cumplir lo que ahí se estableció. Por parte del gobierno ya no hay ningún tipo de espacio más allá, la negociación se acabó, eso fue, y aunque haya más protestas y más manifestaciones, no va a haber más diálogo en ese sentido. Nosotros, mire, diálogo siempre va a haber, digamos, nosotros siempre tenemos que conversar con todo el mundo, pero lo que hemos hecho y con lo demás por un tiempo muy prolongado, recordemos que el valor de los peajes, por ejemplo, fue un planteamiento del presidente Piñera que lo hizo en la época que estaba Juan Andrés Fontaine en el ministerio, yo ni siquiera había llegado aquí, cuando le dijo que tenía que, digamos, cambiar el reajuste de los peajes y cambiarlo y reducirlo, y eso fue hace varios meses, tomamos muchos meses en ir logrando cada una de las cosas, nada es fácil. Con estas personas del No Más Tag y todo su petitorio trabajamos por más de un mes, cada uno de los puntos que ellos señalaban, y llegamos al acuerdo que, como le digo, establece que podemos resolver algunas cosas, otras no, que algunas cosas eran correctas, que otras cosas no correspondía cambiarlas, porque tenemos que mirar el bien y el bienestar de toda la ciudadanía. Así que yo creo que esto, digamos, va a ir resolviéndose sin problema y debemos seguir avanzando. Bien, ministro, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga una buena jornada. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Nos vemos. Buenos días. Vamos a Valparaíso porque se canceló la fiesta de celebración de Año Nuevo en la Plaza Sotomayor por motivos de seguridad y redistribución de los recursos. Sí, Poirot Escobedo, igual muchos se preguntan qué pasa con los fuegos artificiales, a ver si hacemos esa distinción y nos cuentas qué va y qué ya no va. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carla, Gonzalo. Efectivamente, una postal distinta, una víspera diferente es lo que se está viviendo acá en Valparaíso. Se acaba de confirmar que precisamente se va a cancelar la fiesta de Año Nuevo que se realiza tradicionalmente y quizás podríamos mencionar de manera histórica en la Plaza Sotomayor, este evento musical con música en vivo, con miles de visitantes porteños y también de todas partes del mundo, quienes año a año se han congregado en ese punto, en el centro de la ciudad Puerto. En esta oportunidad no tendrán ese espacio. Los motivos, seguridad específicamente, y también tratar de aprovechar esta fecha como un impulso para reactivar la economía local. La intención es que las personas puedan preferir participar de otros eventos, precisamente de la bohemia porteña. Una situación que, por supuesto, hay que hacer la distinción respecto de lo que son los fuegos artificiales. En algún momento, con el estallido social y toda la situación que se estaba viviendo acá en Valparaíso, se pensó que se podrían cancelar. Lo cierto es que los fuegos artificiales van de todas maneras en todo el borde costero, lo que se ha conocido como el Año Nuevo frente al mar, con algunas modificaciones, específicamente en los puntos de distribución de estos fuegos pirotécnicos. Se ha buscado reforzar zonas como el sector de Laguna Verde y también lo que es Avenida España, a la altura de Caleta Portales, frente al Cerro Placeres. Además, se han establecido planes especiales para mantener la limpieza con distribución de distintos puntos de recolección de desechos, precisamente para que las personas no dejen su basura en la calle. Una situación que en su totalidad busca un ahorro para las arcas municipales de al menos 50 millones de pesos, con la cancelación específicamente de esta fiesta junto al mar, esta fiesta, bien digo, en Plaza Sotomayor. Pero para la tranquilidad de los visitantes, les comentamos que la fiesta de Año Nuevo junto al mar, lo que son los fuegos artificiales, se van a desarrollar de igual manera acá en la ciudad Puerto. Bueno, van a haber fuegos artificiales al menos, pero no la fiesta tradicional. Un año nuevo distinto sin duda, este paso al 2020. Gracias, Poirot. Seguimos atentos a tus reportes de la región de Valparaíso. Buen día. Una fiesta de Año Nuevo que ojalá de todas maneras o los fuegos artificiales lleven mucha gente para la recuperación de una ciudad que ha estado tan golpeada como Valparaíso. Con esa información nos vamos despidiendo, son las 8 de la mañana ya. Les deseamos que tengan un excelente día. Buenos días. Hemos presentado 24 AM.